Ok, mi gente, está por llegar Renato Gordillo. Estoy muy feliz, es un invitado y una persona que quiero mucho, así que nada. Mister, hermanito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, Gusto verte de nuevo. Hola. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de presentarles al invitado de hoy. Es un gastrónomo, aventurero de la vida, viajero y un loco que realmente yo admiro y quiero que ustedes lo conozcan y por eso está aquí sentado hoy con nosotros. Renato. Muchas gracias, Juanpa. Estoy muy feliz de estar acá por segunda vez y me encantaría estar muchísimas veces más. Es un honor. No, el honor es mío, la primera. Salud, amerita. Salud. Oye, yo sé que has venido recorriendo un proceso de autoconocimiento bastante grande y ya me lo has comentado, pero quiero que me describas y me digas abiertamente qué tanto conoces a Renato Gordillo. Wow, Renato Gordillo. Renato Gordillo es una persona que se conoce todos los días. Yo no podría decir que conozco a Renato Gordillo al 100% porque todos los días descubro algo nuevo. Todos los días aprendo, todos los días puedo recalcar cualidades, virtudes, fortalezas, debilidades, aceptar también que como humanos también cometemos errores, pero para eso estamos, para aprender, y como dice el lema de mi emprendimiento Renacer, cada día renacemos. Entonces eso es algo que tengo en presente siempre, y como cada día renacemos, cada día aprendemos de uno mismo. Claro, qué chévere. Además, hablando de tu emprendimiento, realmente tú no creas un emprendimiento en base a los demás, sino en base a tu esencia pura, ¿no? Porque hablábamos, incluso tú tienes tatuada una espiral, que es el símbolo de tu marca, tenías tatuado el nombre de tu marca antes de crearla, ¿no? ¿Cómo nace esta inspiración para ser distinto, ¿no? No para crear la marca, sino como para ser distinto en tus inicios, cuando eras un niño. ¿Cómo te diste cuenta de que había algo en ti que no podía seguir lo normal? Yo me di cuenta de eso desde muy pequeño. Desde muy pequeño recuerdo que me daban comida y la juntaba toda. Y la juntaba toda, entrada, fondo, postre, refresco, y lo comía. Entonces digamos de que ahí ya eran como que mis pininos, por así decirlo, de que quería juntar las cosas y hacer algo nuevo, hacer algo diferente del resto. Luego, bueno, en el colegio fui creciendo y me fui dando cuenta de que mis gustos eran totalmente distintos, escuchaba otra música, era tranquilo, pero era curioso, era bastante curioso. Nunca le dije a nadie que iba a estudiar gastronomía, la verdad que no. Todos estaban estudiando como que medicina, administración, negocios, y yo un día así de loco me fui a una universidad donde enseñan gastronomía y dije, hola, quiero postular. Y así fue. Fui, estuve 2 semanas en una aprobé, pasé, y al día siguiente vine ya rapado, sin pelo. ¿Te rapaste de frente? Sí, me rapé de frente como para no pasar por ese mal rato de que vienen y te cortan el pelo. Entonces ahí digamos de que yo mismo iba haciendo las cosas a mi manera. Y ya, mis amigos del colegio, bueno, siguieron su camino, yo seguí mi camino como gastrónomo, y fue justamente en los primeros ciclos de la universidad donde me fui dando cuenta de que quería hacer algo distinto, ¿no? Pasó algo que muchas veces, mucha gente podría decir algo malo, pero para mí fue una oportunidad. Cuando a veces pasan cosas que no están en el plan o no quisieras que pasen, muchas veces esas cosas pueden ser una oportunidad para ti, ¿no? Como para ver, ok, ¿qué hago con esto? Reprobé un examen en la universidad y necesitaba dinero para poder pagar ese examen sustitutorio. Entonces, la primera opción era decirle a mis papás, oye, dame un poco de dinero para poder pagar ese examen. Pero me dije a mí mismo, no, ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no yo ver la manera? Porque al final es mi responsabilidad, ¿no? Claro. Así fue que empecé a vender chocotejas, que es un bombón peruano. Que mucha gente vende este producto por necesidad. Y yo dije, ok, tengo una necesidad de aprobar este examen, necesito dinero, así que voy a vender chocotejas. A ver, uno vende pulseras, pan, no sé, compras y vendes ¿Cómo llega a tu idea de vender chocotejas, no? ¿Cómo dices, ok, chocotejas? Porque, a ver, no sé, yo lo veo y me ponen a mí a hacer una chocoteja y digo, imposible.
Bueno, desde muy pequeño me han encantado las chocotejas, soy fanático de las chocotejas. Entonces, en mi mente, pues se me ocurrió, ¿por qué no hacer chocotejas? No creo que sea tan difícil. Ajá. Y empecé a buscar videos en YouTube, unos tutoriales. En ese entonces, bueno, claro, utilizábamos cobertura, cobertura de chocolate, entonces empecé a hacer mis primeras pruebas. En ese entonces había una persona que vendía chocotejas en la salida de la universidad que les ponía fruta picada. Eso me pareció muy novedoso porque dije, ok, está saliendo del sistema, por así decirlo. Claro. Porque usualmente la chocoteja típica tiene manjar, frutos secos y punto. Pero esta persona le ponía frutas. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo diferente con esto? Así que empecé a hacer mis pruebas, las vendí a mis compañeros, pude recaudar los fondos. Lo bueno de esto era que muy aparte de recaudar los fondos, mis compañeros en ese entonces me daban su feedback, me daban sus opiniones sobre el producto y yo los iba poniendo en práctica. Tuve el dinero, lo pagué, aprobé y ya aquí es donde parte todo esto, ¿no? El camino a... Dejo este pequeño emprendimiento de chocotejas y sigo mi vida como estudiante de gastronomía o sigo mi camino como estudiante de gastronomía, pero a la par vendo chocotejas. Claro. Que en ese momento se llamaba Renatejas, ¿no? En ese momento, claro, yo le puse como nombre Renatejas, que justamente conjuga mi nombre, Renato, con chocotejas. Ajá. Y nació todo esto. Y a ver, ¿lo seguiste haciendo en la universidad o lo dejaste? Pues sí, tomé la opción B, que era seguir estudiando, pero a la par vendiendo chocotejas. Y mientras vendía, claro, mis amigos ahí me daban su punto de vista, me dan sus críticas constructivas siempre. Y eso me pudo ayudar a pulir la idea, pulir el concepto, a seguir vendiendo en el resto de años que tenía como estudiante. Y así pude crear distintos sabores, ¿no? En ese entonces, obviamente, a la gente le encantaba la Nutella, entonces dije, ok, vamos a hacer una chocoteja de Nutella. A la gente le gustaba el pie de limón, ok, vamos a meter un pie de limón dentro de la chocoteja, que tengo una historia muy interesante con ese sabor. Y así sucesivamente. En algún punto, en mi época universitaria, llegué a tener 30 sabores. Entonces, cada semana cuando tenía clases yo iba con un maletín de utensilios de cocina, pero aparte tenía un maletín con chocotejas para ¿Sí vender. te dejaban vender? Bueno, usualmente te dan esa norma, ¿no? De que es ilegal, pero era como que mi recurso, ¿no? Me estaba recurseando de alguna u otra manera, ya los otros ciclos mayores o menores iban pasando a la voz y decían, oye, hay un chico que tiene un maletín con chocotejas que se llama Renato, entonces ahí puedes venderle, puedes comprar el producto, ¿no? En alguna época de la universidad se enteraron y pude vender las chocotejas en la cafetería de la universidad. Ah, ok. Entonces, ya era distribuidor, o sea, fuiste escalando, de dealer a distribuidor. De dealer a distribuidor en cafeterías, luego poco a poco, mientras yo seguía estudiando, colegios, institutos iban pasando la voz también y ponía el producto en distintos puntos, ¿no? Fue una experiencia bonita, aprendí bastante, pero mientras pasaba el tiempo yo me iba cargando porque eran mis estudios y aparte el negocio. Claro. Entonces ahí tuve que decidir, ¿no? Hasta qué punto más vas a seguir hacer esto. Sí. Yo sé que tú has viajado muchísimo y que un momento de tu vida tú dejaste de seguir con tu pasión, que son las chocotejas. Termina la universidad y ¿qué pasa en tu vida? Porque, o sea, yo he tenido la oportunidad de conocer tu historia y sé que diste como un paso al costado por seguir a los demás. ¿Cómo fue eso? Yo ya estaba en el último ciclo de la universidad y yo ya veía, ¿no? De que te pedían horas prácticas, te pedían que tengas experiencia como para que te puedas graduar. Ahí empecé a hacer mis prácticas a la par, entonces ya tenía una responsabilidad más. Tenía Renatejas, tenía las clases y aparte pues tenía prácticas. Tenía que ir a restaurantes para estar practicando cocina. Al principio empecé con cocina. Ya luego me di cuenta que me gustaba más la pastelería porque era un lugar más frío, ajá, más cálido, era como que tenías un poco más de tiempo y no estabas en el rush de la cocina. Entonces ahí digamos de que tuve que organizarme mucho como para poder abarcar mi tiempo en esas responsabilidades. Pero llegó un punto ya en el último ciclo donde dije, ok, tengo que dedicarme netamente a probar, porque ¿qué pasa si no pruebo? Entonces le metí mucho punch al estudio, descuidé un poco las Renatejas, mis prácticas ya las había terminado, pero justamente en el camino de las prácticas dije, ok, ¿por qué no
¿por qué no sigo mi camino como gastrónomo, pero conozco otros países? ¿Por qué no hacer prácticas en otros países, como cocinero, como pastelero, para poder conocer un poco más del mundo? Pero obviamente esa decisión iba a conllevar a darle de baja a tu emprendimiento. Entonces fue así que en el último ciclo de la universidad empecé a hacer mis papeles como para salir del país y poder practicar en otros restaurantes y conocer más culturas. Entonces ahí fue como que el congelamiento de Renatejas. Claro. Y te fuiste a Brasil, ¿cierto? Sí, ese fue el primer destino. Yo ya terminé mis estudios, todo bien, aprobado, súper chévere. Entonces me fui a Brasil. Estuve 3 meses ahí, aprendí muchísimo. Me fui a un restaurante muy, muy, muy bueno. El chef me llamaba muchísimo la atención porque tenía una personalidad muy parecida a la mía, de no seguir al resto y hacer lo que él quiera. Claro. Era una persona rebelde, llena de tatuajes. Entonces dije, oye, quiero trabajar con él. Entonces mandé mi currículum y pude trabajar con él. Estuve unos 3 meses ahí. En pastelería, aprendí bastante, pero también, o sea, yo extrañaba muchísimo mi país y también extrañaba esa sensación de alegría cuando tú vendías chocotejas. De propósito. Exacto. O sea, era algo tan simple, era simplemente vender chocotejas, ver que la persona esté feliz, que reaccione bien, que den un buen feedback, eso me llenaba un montón. Mientras que ahora en el tema de la alta cocina era como que, ok, era más automatizado, aprendías más, pero todavía seguía sintiendo ese pequeño vacío. Y eso que era el principio, ya después el resto de años también se fue intensificando más ese tipo de vacío que sentía. Pero bueno, de Brasil, cuando terminé esa experiencia que me pareció genial, porque muy aparte de todo lo que te conté, pude aprender un poco de portugués, un poquito. Volví a Lima, empecé a recaudar fondos como para mi siguiente destino y mi siguiente destino fue Barcelona. Entonces ahí digamos de que si Brasil me enseñó mucho, Barcelona me enseñó mucho. ¿Pero Barcelona te fuiste a estudiar o a trabajar? Me fui a estudiar, quería hacer una especialización en pastelería y así fue que hice todos mis papeles, me fui a Barcelona y aparte de estudiar hacía prácticas en el mismo lugar. Ahí aprendí muchísimo, no solamente del país y la cultura, sino aprendí muchísimo de mí. Aprendí mucho a tener confianza de mí mismo. Si es que antes la confianza que tenía estaba a un 50%, pues ahora la fui profundizando más. Entonces Barcelona me enseñó también a ser paciente, había muchas cosas que no me gustaban, las horas de trabajo, la presión que sentías, el extrañar tu país también, el estar solo. Claro. Muchas veces cuando estás solo es como que pasan muchas cosas y usualmente no sabes qué hacer, porque ya estás acostumbrado al ritmo de Lima que tienes todo al alcance, pero en un país nuevo es como que, wow, ¿qué hago? Una vez en Barcelona, que es una anécdota muy, muy, muy buena, perdí mi bicicleta. Y al principio me pareció la peor cosa que me pudo pasar. Dije, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo bicicleta, mi medio de transporte me costó carísimo. Estaba súper molesto, pero luego empecé a comprender, ok, por algo pasan las cosas. Todo esto tiene un para qué. ¿Para qué pasó esto? Y luego comprendí de que eso que pasó me estaba preparando para algo más grande. Cuando yo terminé de estudiar hice el Camino de Santiago. Entonces justamente esa época que estuve sin bicicleta porque se me perdió, caminé desde el punto donde me estaba alojando hasta los estudios. Entonces todo ese caminar, si es que antes yo no veía los detalles en la bicicleta, pues ahora ya los podía ver. Pero ya tenías mapeado que querías hacer el Camino de Santiago de Compostela, o decías algún día haré el Camino de Santiago de Compostela. Cuando estaba en Brasil conocí a una persona súper random que me dijo, ¿tú has oído hablar del Camino de Santiago? Y yo le dije, no, ¿qué es? Y me dijo, espera un momento. Y trajo un álbum, trajo todo su recopilatorio de la ruta, su credencial. Y me dijo, si alguna vez vas a España, haz el Camino de Santiago. Es la mejor experiencia que puedes hacer. Y yo dije, wow, qué chévere. O sea, que la persona random se haya tomado el tiempo de explicarme, fue como que significa que le ha marcado. O sea, en la vida te estaba preparando para esa experiencia, por así decirlo. ¿Cómo así tú dices, ya voy a hacer el Camino de Compostela? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Qué te movió? Cuando estaba en Barcelona, estaba pasando por una especie de crisis existencial porque yo apoyaba en la escuela
pero a veces sentía que era algo que no me llenaba al 100%. Y después de todas las malas experiencias que tuve, la presión, el cansancio, el extrañar el país y, toda esa crisis, pues dije, ok, ¿por qué no antes de volver a Perú hago algo que me marque, hago algo que Ajá. me llene? Y a mí desde muy chiquito me ha gustado mucho la montaña, me encanta ir a la naturaleza, ir a lagunas, montañas, nevados, etcétera, etcétera. Yo soy feliz en la naturaleza. Entonces, en esa experiencia de Brasil me enseñaron lo del Camino de Santiago y en mis tiempos libres, cuando no podía dormir, buscaba en YouTube o en internet cómo hago el Camino de Santiago, Ajá. qué necesito. Entonces ahí empecé como que a buscar, apuntar y me decidí, dije, ok, no tengo nada que perder, tengo unos cuantos ahorros, termino mi curso, chapo mi mochila y me voy al camino de... ¿Pero el Camino de Santiago cuesta o El Camino de cómo Santiago, funciona? el Camino de Santiago es una peregrinación. Ajá. Entonces, cualquiera puede ir. Cualquiera. La cosa es simplemente agarrar tu mochila y empezar en el punto de partida, ¿no? Claro. Hay muchos caminos. O sea, yo sé que hay uno que llega, que es desde Francia y otro que empieza en España, ¿no? Sí. Hay muchísimos, ¿no? El camino francés, el camino primitivo, etcétera, Ajá. etcétera. Yo decidí el camino normal porque era mi primera vez y empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, creo que se Ajá. llama, que está justamente el límite entre Francia y España. Ujú. Entonces tomé un tren, llegué ahí y empecé. Empecé mi aventura solo y básicamente es simplemente ir de un punto hasta el otro punto. El punto final era Santiago de Compostela, que es una catedral, y ya si quieres puedes ir hasta Finisterre, que es justamente Claro. donde ves el océano Atlántico. Ajá. Entonces me aventuré. Todos los días era una aventura nueva y tu único objetivo era llegar sano y salvo al albergue, que Ujú. cuesta creo que 5 euros. Y mientras vas caminando ves gente que está haciendo lo mismo que tú. Entonces es como que no te sientes solo en el camino, sino ves gente que está igualito que tú, como que viviendo la aventura, viviendo el presente, viviendo el día a día, preocupándose solamente por llegar, compartir con los demás, alguna ceñita, alguna galleta y seguir caminando. Todo eso. ¿Alguna anécdota espiritual, no sé, conexión mucho más profunda de lo normal que tuviste en el camino? Muchísimas. Justamente yo también estaba pensando, ¿no? Cuando termine el camino, ¿qué voy a hacer? O sea, Ajá. ¿qué va a pasar de mí? O sea, ya, ok, termino, llego a Perú y ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Entonces ahí justamente cuando terminé el camino, bueno, cuando vas avanzando vas viendo como que señales, ¿no? Mensajes que dejan los caminantes, Ujú. cosas pintaditas por ahí. Entonces son cosas que al final va sumando la experiencia. Claro. Cuando llegué al final, al kilómetro cero, me di cuenta que el camino recién comenzaba. O sea, en general todo lo que caminé era como decir, ok, el camino de Santiago ha terminado, pero ahora empieza otro, que es el camino de tu vida. Entonces, Wow. todo lo que te enseña el camino de Santiago, el compañerismo, la amistad, la conexión contigo mismo, el cuidado del medio ambiente, el camino más importante de tu vida es el camino del amor. O sea, son muchas cosas que te marcan, que me cuesta explicártelas. Por eso, Juanpa, te invito, si tienes la oportunidad, ve y hazte el camino. Claro, es como, te doy un ejemplo fácil. Yo pruebo una chocoteja tuya y me encanta la chocoteja de pay de limón, por ejemplo. La como y digo, wow, esto no es normal, esto lo tienen que probar todo el mundo. Y le invito a un amigo y me dice, le digo, oye, compra esa chocoteja. No, hermano, no. Compra esa chocoteja, ¿no? Hasta que la pruebe y dice, oye, sí, gracias por recomendarme la chocoteja, ¿no? O sea, es como algo muy rico que tú has probado, pero no puedes describir el sabor en palabras, sino que la otra persona tiene que sentirlo. Exacto. ¿Qué cambia después de que terminas el camino de Compostela? ¿Qué Renato sale de ahí? Ah, cambia, cambia el tema de mirar la vida con amor, Ajá. mirar la vida con más amor, menos odio, menos rencor. Sé que muchas veces en la vida pasan cosas que como que te hacen como que estar preocupado, a lo mejor mirar el pasado con un poquito
con un poquito de rencor, pero luego dices, ok, ya pasó, hay que mirar la vida con otros ojos, hay que seguir adelante, hay que estar en tiempo presente, que es lo más importante, y sobre todo hay que disfrutar el proceso. El camino de Santiago me enseñó de que no es el destino, sino es el viaje, ¿no? Entonces durante todos esos 30 días caminados me di cuenta, ¿no? El camino de Santiago es como la vida misma. ¿Cuántos días caminaste? 30 días. 30 días caminando. 30 días caminando, sí. ¡Wow! Yo pensé que era 5 días. O sea, puedes hacerlo en 5 días, pero tienes que empezar ya adelantadito. Claro. Con algo de 800 kilómetros. Ah, Pero miércoles. sí, o sea, es muy bonito porque justamente, como te digo, el camino me enseñó de que es la vida misma. Ujú. Es el proceso el cual tú tienes que disfrutar, no es el resultado, porque muchas veces esperamos, ok, ya quiero terminar, ya quiero llegar al punto final como para decir, ok, lo hice. Pero cuando llega el punto final dices, ok, ¿esto era? Pero luego recuerdas y lo mejor pasó en el proceso. Todo ese proceso, el cual tú conociste a gente, conociste un poco más de ti, viste tantas cosas, experimentaste tantas sensaciones, eso al final es lo que te deja el camino. Entonces es como la vida misma, ¿no? Pasas años en tu vida y ves atrás y dices, wow, estoy viviendo una vida bonita, siempre y cuando tú te propongas a vivirla así. Claro. O sea, es el enigma de la vida, ¿no? El hecho carajo, nos enseñan siempre a ir por nuestros sueños y llegar, pero nos olvidamos del proceso. Y puede sonar demasiado cliché porque mucha gente lo dice, pero es que, por ejemplo, uno dice, éramos felices y no lo sabíamos. Exacto. Sí lo sabías, pero no valoraste el presente por estar viviendo el llegar hasta allá, ¿me entiendes? Exacto, justamente hay una frase de mi serie favorita que se llama The Office, que dice, ojalá hubiese una manera de saber que estás en los buenos viejos tiempos antes que los dejes. Entonces es tal cual, tienes que vivir el presente, tienes que abrazarlo fuerte y decir, ok, voy a vivir este momento y voy a vivir el resto de momentos que me toquen vivir. Como si fuesen el último. Claro, aquí ahora. Lo que pasa es que la gente cuando comienza algo no lo hace por el proceso, sino cómo se va a sentir al final. Sí. Eso es una trampa del ego. Exacto. Y eso pasó muchas veces con los proyectos que yo tenía en mente. Han habido proyectos que he dicho, ay, pero qué difícil, ¿cómo voy a hacer para empezarlos? O sea, ¿cómo voy a hacer para dar el siguiente paso? Y como que me ponía a pensar y decía, ay, no, pero para hacer un proyecto necesito esto. Pero luego como que me ponía a pensar y digo, sí, lo vas a necesitar, pero no es que pase de la noche a la mañana. Todo es un proceso, ¿no? Al principio empiezas con una cosita, y luego vas sumando otra y otra, hasta que lo consigues, y así sucesivamente con todos tus proyectos. Mira que yo hace tiempo empecé a seguir un chico que se llama Diego Dreyfus, y él es un coach que te dice todo lo contrario a lo que te dice un coach. Entonces él dice, no tengas metas. ¿Para qué vas a tener metas? Vas a llegar. ¿Y qué va a pasar? Vas a vivir de meta en meta. Y de fecha importante en fecha importante. Y vas a llegar a tu vida de decir, ok, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué celebramos los cumpleaños? Estamos celebrando la vida, pero ¿por qué no celebras cada día de tu vida? ¿Por qué no disfrutas cada día de tu vida como si ese fuera el último, no? Él dice siempre, te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Entonces, yo pienso de que en vez de tener sueños tangibles, debemos crear una meta intangible que esté tan lejos que sepamos que nunca la vamos a cumplir, pero que sin embargo tenemos la capacidad de acercarnos cada día más. Y también entra el tema de la utopía, ¿no? Una utopía es algo que es casi imposible, pero sin la utopía, ¿quién seríamos? Puede entrar también el pensamiento positivo tóxico, pero hablo en el pensamiento del equilibrio. Una utopía es una vida clara que me gustaría tener. Imagínate que ves el horizonte, esa es la utopía, allá está la vida de tus sueños. Si tú caminas 10 pasos hacia ese horizonte, el horizonte se va a alejar 10 pasos más. Y si caminas 20 pasos hacia el horizonte se va a alejar 20 pasos más. Nunca vas a poder tocar el horizonte. Pero si no hubiera horizonte, ¿hacia dónde caminarías? Entonces yo creo que no es el hecho de tocar una meta, sino de disfrutar el proceso, disfrutar lo que estás viendo, disfrutar lo que estamos sintiendo alrededor. Y eso es vivir. Porque después llegamos a un punto donde uno dice, era feliz y no lo sabía. Y todos hemos estado en ese lugar. Todos. Sí, es muy cierto eso que dices. Anhelamos una meta tan lejana, pero al final
al final es una meta, como el nombre lo dice, tan lejana que te olvidas de vivir lo más importante, que es el día a día, ¿no? Entonces sí, eso es algo que también tuve presente al terminar el camino y dije, ok, voy a empezar a vivir mi día a día como si fuese el último, voy a dar todo de mí. Sí, a lo mejor van a haber momentos difíciles, días un poco más duros que otros, pero al final del día que te deje esa lección. Ok, voy a disfrutar el proceso. Y cuando te pones a pensar el proceso en sí, el proceso en sí es justamente lo que necesitas y lo que es necesario para que tu vida dé frutos. Es como cuando tienes una finca de cacao y recién plantas algo y dices, ay, falta un montón todavía para que dé frutos. Pero mientras tú la vas cuidando y vas trabajando y vas haciendo tus cosas y vas disfrutando ese día a día, ¡pum! Ya tienes un fruto. Así es, así es. Y eso es lo que se disfruta. Exacto. ¿Me entiendes? Porque el fruto se disfruta. Y yo creo que el camino también se disfruta. La gente lo dice mucho, ¿eh? Pero nos olvidamos de eso. O sea, hay que llevarlo de la teoría a la práctica. ¿Cómo tú lo llevas a la práctica? La presencia. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Digamos de que cuando terminé esa etapa de mi vida que fue un gran aprendizaje, o sea, cosas buenas y malas fueron para mí una suma de experiencias que hizo conmigo una persona más, con más confianza, con decir, ok, tengo una idea, la voy a hacer. ¿Cómo la empiezo? Desde el principio. O sea, no importa si no tengo todas las cosas a la mano que quisiera, pero voy a poner, voy a poner todo de mí como para que esta idea se realice. No necesariamente que la idea se realice porque he pensado cómo va a terminar, sino porque sé que esa idea, ni bien yo la empiece, ni bien yo dé el paso número 1, ahí va a estar el disfrute, ahí va a estar el proceso, ahí va a estar presente todo lo que puse en práctica en el camino y en las experiencias pasadas que tuve. Toda esa experiencia la pongo en práctica ahora para poder hacer de esta idea algo único y sobre todo algo lleno de aprendizaje. Y es así como creé Renacer. Renacer, Renacer fue como una especie de reestructura de la antigua marca que tenía Renatejas. De renacer, pues. Exacto, y literal fue un renacer de la marca. No sabía cómo iba a terminar, es más, hasta ahora yo me pregunto y no sé cómo va a terminar. Muchas veces la gente me dice, ¿cuál es tu misión y cuál es tu visión de Renacer? Y yo digo, prefiero no hablar de eso, prefiero vivir del presente, o sea, prefiero saber que Renacer está creciendo día a día, que es una idea que se va cuajando, que es un crecimiento experimental, por así decirlo. Nosotros experimentamos tanto en el tema técnico, práctico, pero también experimentamos en el tema de, ok, ¿qué vamos a hacer ahora para mejorar? ¿Cuál es la situación que nosotros vivimos hoy como para corregirla, aprender de ella y saber que en caso pase algo en el camino, pues sepamos que el error es nuestro mejor maestro, ¿no? Mucha gente a veces se frustra cuando se equivoca, pero para mí el error, sí, a veces el error es un poco complicado vivirlo porque es como que te genera cierta preocupación, pero luego me pongo a pensar, sin error no hay aprendizaje. Ok, regresamos después de una pausa logística y hablábamos un poquito del fracaso, del error. El error es nuestro mejor maestro, ¿no? Y a veces la gente se equivoca y tira toda la basura. ¿Cómo tú has tomado el error en tu vida y en tus emprendimientos? El error ha sido parte de mí desde el principio. Muchas veces me he equivocado. Cuando era más joven sí me frustraba. Cuando tenía pruebas en Renatejas, a lo mejor hacía un mousse de maracuyá y no me gustaba y decía, no, lo tiro a la basura, ya fue, me rindo. Pero mientras más he avanzado y más he aprendido, me he dado cuenta que el error siempre va a estar ahí. El error es parte de tu vida, es una parte muy importante para mí y para nosotros en Renacer, porque sabemos de que cuando nos equivocamos es una oportunidad para poder aprender, para ver esa situación con otros ojos, con ojos de, ok, busco una solución, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos a partir de esto? ¿O para qué sirve que nos hayamos equivocado? Entonces nosotros tratamos de verlo siempre de manera deportiva y decir, ok, vamos a hacer con este error algo diferente. Y muchas veces en los errores hay ideas buenísimas. Hay muchas ideas que nacen a partir del error, entonces para nosotros un error es una oportunidad. Y no solamente en el tema de producción, sino en el tema personal. Ajá. El tema personal es algo súper importante, ¿no? A lo mejor tenemos un momento que nos pareció incómodo o que nos sentimos incómodos porque tuvimos un error, pero luego nos ponemos a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer para ya no volver a pasar por este momento incómodo? O sea, ¿qué hago la próxima vez? Es súper importante saber reconocer que como humanos vamos a cometer errores, pero para eso está nuestro poder de resiliencia, nuestro poder de darle vuelta a la tortilla, no tirar la toalla y saber que hay algo grande detrás de un error. Siempre, yo creo que el error siempre se presenta en el momento indicado, ¿no? La gente recibe el fracaso como lo peor que puede pasar y no es así, o sea, no es así. Y lo que hablamos realmente está claro, o sea, tienen que verlo, chicos. Si hay un error en su vida, la solución no es estancarse, renunciar a sus sueños e irse por otro lado simplemente porque se equivocaron. No es así, o sea, una página mal contada de un mal libro no puede definir todo el libro, ¿me entiendes? Hay que seguir adelante y avanzar. Punto. Y te levantas y sigues. Y te vuelves a caer, aprendes y sigues. Pero si tú tienes un propósito, eso te va a seguir moviendo. ¿Cuándo vuelve tu propósito a tu vida? Porque tú te alejaste. Tú estuviste después de Barcelona en Lima, después en Miami, después en Dinamarca. ¿Cómo fue todo esto que tú dices, ok, ya tengo que volver a mi punto, ¿no? A mi centro? Digamos que el punto de quiebre, bueno, después de hacer el camino volví a Lima, postulé a algunos restaurantes acá en Lima, pero todavía como que parte de mi yo viajero decía, ok, necesito conocer un poco más. Postulé a otro lugar en Miami, me fui a un hotel por un año, entonces ahí digamos de que todo lo aprendido años atrás lo he estado utilizando en Miami. Y en Miami en ese año también fue un año de aprendizajes, con otros ojos, con más confianza en mí, mis cualidades, tanto personales como profesionales. Pero ahí digamos de que fue el punto de quiebre porque yo recibía dinero por el trabajo. Entonces, digamos que ese dinero, decía, ¿qué hago con este dinero? Es una suma razonable de dinero, no la puedo gastar así nomás por así. Veía que mucha gente a mi alrededor, pues obviamente le encantaba mucho la fiesta, le encantaba mucho la vida de Miami. A mí no. A mí me gustaba más estar en un plan tranquilo, ir al cine, ir a comer. Entonces dije, ok, por todos estos fines de semana que no salga, voy a ahorrarlos para algo. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Qué hago con este dinero? Entonces iba ahorrando. Y me salió la chispa y dije, ok, en algún punto de mi vida voy a dejar de viajar. ¿Por qué no ir ya pensando qué voy a hacer cuando llegue a Lima? ¿Qué plan voy a hacer? Quiero vivir de algo que me haga feliz. Y me puse a rebobinar el cassette y dije, ok, creo que cuando vendía chocotejas era muy feliz. Era simplemente vender chocotejas para una persona, ver su reacción de felicidad y decir, wow, qué lindo es esto. Que por más mínimo que parezca, se puede vivir de eso. Claro. Entonces ahí fue que dije, ok, voy a especializarme. O sea, quiero saber más del chocolate, quiero saber más del insumo que estoy usando, quiero saber más de técnicas. Fue así que cada fin de semana que yo tenía libre, o pedía permiso en el trabajo, me iba hasta Las Vegas. Tomaba un avión hasta Las Vegas y me especializaba en lo que me gustaba, la chocolatería. Estuve ahí en ese plan como que unos 3 fines de semana me escapé a Las Vegas para poder aprender con una chef colombiana que se llama Melissa Copel, muy linda persona, y pude aprender los tips, los trucos, los secretos de la alta chocolatería y me sentí con más confianza de mí mismo porque dije, ok, creo que esto es el punto de partida como para hacer este renacimiento realidad.
Entonces, recuerdo que en esos cursos siempre llevaba un molde, el molde característico que es en forma de chocoteja, y siempre yo le decía a la chef, ¿usted cree que puedo practicar con este molde? Me decía, sí, claro. Entonces ya todo era parte del plan, todo era como que, ok, voy a ir practicando cómo podría salir con este molde para que en algún punto, que todavía no sabía, pueda hacer realidad este plan. Fue así que terminó mi viaje a Miami y dije, ok, ya tengo este plan iniciado, pero quiero seguir aprendiendo. Y mandé mis papeles a un restaurante en Dinamarca y me fui a Dinamarca. Dije, ok, vamos a seguir la corriente, vamos a dejar que fluya un poco. Ajá. Como para tener una especie de... como un plan no tan planeado, sino vamos a dejar que fluya, exacto. Vamos a dejar que fluya, lo importante es que me estoy moviendo, estoy en movimiento. Entonces me fui a Dinamarca, estuve ahí, pero ya ahí sí fue que me di cuenta, ok, estoy ahorita en un restaurante de alta cocina, pero no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, ya estaba en cocina netamente. Claro. Entonces, nunca recibí un maltrato ahí. De hecho, fue uno de los tratos más lindos que he tenido. La gente es súper buena onda. Pero no tenía la pasión. La pasión no corría por mis venas en ese lugar. Uh-huh. Entonces yo me... O sea, ahí no era, pues. Ahí no era, exacto. Pero el prestigio y todo lo que conllevaba estar en ese restaurante era como que, wow, quédate ahí, quédate más tiempo porque los papeles y la gente que va a decir que sí, que estás en ese lugar, te conviene, porque sí, el certificado, reconocimiento, etcétera. Pero yo decía, pero creo que la vida va mucho más allá de tener un papel. O sea, creo que la vida, lo más importante es disfrutar lo que haces, amar lo que haces y que nazca de ti y no de otra persona que te diga, oye, no, estate en este lugar porque esto te va a dar reconocimiento. Entonces ahí fue que... Qué bueno, perdón que te interrumpa, pero qué bueno que lo toques, ¿ah? El tema del reconocimiento. Nos educaron a base de buscar reconocimiento y que debemos tener un título para ser reconocidos y que debemos tener experiencia y trabajar en las mejores cosas para ser reconocidos. Pero ¿cuándo nos reconocemos a nosotros mismos, no? Entonces yo creo que tú llegaste a ese punto y eso hay que tenerlo claro. ¿Estás trabajando para ser reconocido o para reconocerte? Exacto. Ahí justamente está el punto importante, ¿no? O sea, qué tanto te reconoces a ti mismo y qué tanto te quieres y te valoras también, porque en el tema de amor propio pues está súper presente pues el tema de haz las cosas que te hagan bien, haz las cosas que te hagan estar tranquilo. Ser coherente, en verdad, porque el que no es coherente con lo que piensa, dice y hace va a vivir una vida, así seas millonario, tengas el mejor trabajo, la mejor esposa, la mejor familia, vas a vivir una vida infeliz. Porque si tu corazón te dice algo y tú haces otra cosa simplemente por reconocimiento, nunca vas a estar satisfecho ni pleno. Yo creo que la plenitud es un equilibrio. Yo sé que tú agarraste tus maletas y te fuiste. Cuéntanos esta historia. Antes de irme de Dinamarca, yo lo que hice fue hacer unas pruebas. Llevé un molde, llevé unas cuantas cajitas que ya había mandado a hacer en Lima con lo que había ahorrado de Miami. Hice un par de cajitas. Entonces un fin de semana que tenía libre en el trabajo de Dinamarca, pues hice unas pruebas de chocotejas y ahí les di a mis compañeros del restaurante. Y una persona lo probó y me dijo, espera, ¿tú eres pastelero? Y yo le dije, sí, soy pastelero, chocolatero. Y me dijo, ¿y qué haces acá? ¿Qué haces en cocina? O sea, esto no es para ti, estás regalando tu energía a otras personas mientras podrías estar utilizando tu energía para algo que te guste, y se nota que esto te gusta. Y yo estaba como que dudoso, decía, ¿tú crees? Y me dijo, sí. Entonces ahí fue que lo decidí, al día siguiente renuncié con mucho respeto. Pero mira qué curioso que en varios puntos de tu vida llegó alguien que tú no conocías a guiarte. Sí, era como una señal. El de Compostela, en Miami, en Dinamarca, siempre estuvo alguien que te dijo, oye, Rato, por ahí es. Por ahí. Sí. Recuerdo justamente ahorita que hablas del Camino de Compostela. Es que lo que pasa es que hay muchas cosas para hablar y contar que a veces te lo olvidas. Claro. Pero en el Camino de Compostela, una gran lección que me dejó una persona, yo ya estaba a punto de caminar con mi mochila para el siguiente lugar y una persona me dijo, yo no voy a caminar hoy día. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque no, simplemente no quiero estar acá tranquilo, quiero dormir. Y yo le dije, pero no te preocupa que te demores más en llegar.
Y me dijo, no, porque al final esto no es una competencia. Y me dijo, en la vida uno tiene que hacer lo que siente. Hoy día me siento cansado, hoy día voy a descansar. Y esa lección quedó ahí, o sea, el tema de haz lo que sientas queda presente hasta ahora, ¿no? Entonces ahí justamente cuando renuncié hice lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Renuncié porque quiero seguir mi sueño como chocolatero. Siempre hay algo ahí que te mueve, ¿no? Siempre tenemos un sexto sentido que nos lleva hacia nuestro centro, ¿no? A veces tardamos más en llegar por miedo a perder el reconocimiento, por miedo a desarmar las estructuras sociales preestablecidas por los demás para ser exitoso, pero siempre va a llegar un punto donde uno diga, sabes que yo quiero hacer esto. Exacto. Cuando ya renuncié y hice mis maletas para Perú, supuestamente, pero yo mi pasaje lo tenía todavía para un mes, entonces dije, ok, tengo un mes más, ¿qué hago? Obviamente no tenía el dinero suficiente para hacer otro Camino de Santiago, me hubiese encantado, pero dije, ¿por qué no en este mes ir de país en país, como para hacer hora hasta que regrese y vendo el producto? Es un ingreso, puedo ir a cada país, comprar insumos, hacer la producción y venderlo y dar a conocer el producto a las personas. Entonces dije, ok, voy a hacer una especie de pop-up, una especie de prueba a ver si les gusta a los europeos. Pucha, si les gusta a los europeos, creo que a los peruanos también. Claro. Entonces ahí me fui a Ámsterdam, me fui a una feria de chocolatería, From Bean to Bar, que justamente habla sobre chocolate orgánico, que sale del cacao. Ahí pude aprender un poco más, conocí un par de proveedores que ahora trabajan conmigo en Renacer. Pude vender el producto ahí también, muy buena acogida. Luego me fui a Bélgica, la capital del chocolate. Hay muchísimas tiendas de chocolate. En Bélgica, ahorita hay una chocolatería que se llama Newhouse, algo así, Milhouse, que antes era una farmacia. Cuando yo fui me contaron la historia, resulta de que el dueño era farmacéutico. Y el señor tenía un niño que tenía una enfermedad y a causa de esa enfermedad tenía que tomar medicamentos todos los días. Pero el niño le tenía fobia a los medicamentos porque toda la vida había consumido medicamentos y llegó un punto de su vida donde ya no quería consumir más medicamentos. Entonces el doctor Milhouse, creo que es Newhouse, algo así, dijo, ¿qué hago con mi hijo? Yo soy un farmacéutico, no puedo hacer que él se tome sus pastillas y tal vez acabe con su vida, ¿me entiendes? Su otra pasión era la chocolatería. Él dijo, ok, ¿sabes qué? Voy a hacerle una trampa. Voy a llenar sus pastillas de chocolate. Así, cuando él se las coma, pueda pasarlas no se va a dar cuenta, sin ningún problema. Y funcionó. Y su esposa le dijo, oye, esto puede funcionar, pero tal vez no con las pastillas. ¿Por qué en vez no de poner pastillas, medicina, pones frutos secos? Pones almendras. Dijo, oye, sí, ¿no? Y empezó a hacer este experimento, y ese experimento ya ponía en frutos secos el chocolate y se dio cuenta de que funcionaba. Y cambió la farmacia y puso una chocolatería. Esto se hizo tan famoso que lo invitaron a una fiesta del rey de Francia y él llevó sus chocolates. Entonces él coge sus trufas, ¿no? sus bombones y se lo da al rey de Francia. Te he traído esto para ti, majestad. El rey lo abre, algo nuevo, algo que nunca había visto. Lo abre, lo prueba y hay una gran pausa, ¿no? Porque todo el mundo, ¿qué le está dando el rey? ¿Qué es eso tan raro? Y el rey dice, bon. Bueno, en francés. Y desde ahí el pueblo lo llamó los bombones. De ahí nace el nombre de los bombones. Y esa historia me la contaron y Bélgica es capital del chocolate, ¿no? Exacto. Bélgica es uno de los países que más chocolate vende, que más chocolate consume y más importante aún, utiliza cacao de aquí, utiliza cacao peruano, utiliza cacao de otras partes de Latinoamérica. Entonces es como que era un sueño estar ahí, era como sentirme en una de las escenas de Charlie. En la fábrica de chocolate, ¿no? Así. Era muy genial, era como volver a ser niño. Y ahí también es algo súper importante, ¿no? Un niño es explorador, un niño es curioso, un niño pregunta, un niño está ahí probando de todo. Entonces yo me sentía como un niño en ese entonces. Entonces, cuando yo hice mi primera producción ahí en Bélgica, se me acabó el papel manteca. Okay. Entonces dije, ok, necesito papel manteca para envolverlos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y empecé a caminar por ahí y encontré la tienda que tú mencionas, a Newhouse. Y entro y le digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato, soy chocolatero, es primera vez que estoy acá.
¿tú sabes dónde puedo conseguir papel manteca? Porque también quiero vender chocolates. Y me dijo, ¿cuántos quieres? Y me dijo, ¿me estás regalando? Y me dijo, sí, no te preocupes. Y me dio 3 pliegos de su papel manteca con la marca, Claro. New House. Entonces, toda esa producción de Chocoteja que Te dio hizo estatus. Bélgica estaba ahí envuelta en el papel oficial de New House. Yo estaba como que, wow, qué locura. Pero sí, fue un acto de amabilidad que me pareció súper lindo poder vivirlo, Claro. experimentarlo. Además, llegar con tu humildad, o sea, mira, con tu vulnerabilidad, soy joven, estoy sacando mi chocolate y saber pedir ayuda, ¿no? Y que ellos te la hayan dado fue como que sintieron el propósito que había detrás. Y yo creo que el amor se siente y cuando uno actúa desde el amor, los resultados van cayendo por sí solos, ¿no? Exactamente. Creo que lo más importante en esta vida es seguir el camino del amor, el camino de la amabilidad, el camino de dar una mano al que lo necesita, de transmitir eso, ¿no? Cuando haces las cosas con amor se sienten y cuando no, también se sienten. Claro. Entonces ahí es algo que siempre trato de ponerlo en práctica con el equipo también, como para que tengan en cuenta, ¿no? Cuál es el propósito de Renacer, justamente es eso, ¿no? Transmitir un mensaje de amor, de resiliencia, de positivismo, de optimismo. Entonces, digamos de que ya todo ese camino que iba pasando, hasta antes de llegar aquí a Ajá. Lima, iba como que puliendo más y más y más. Qué bueno, qué increíble historia, man, qué increíble historia. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Incluso, o sea, Renacer es como una proyección de tu esencia pura, ¿no? Porque ya tenías tatuada la espiral, ya tenías como la forma de ser. Claro, la vida te está preparando, los maestros que llegaron a tu vida, incluso el pequeño gesto de que un chocolatero más grande te haya dado su papel manteca. Exacto. Fue algo tan simple que me sirvió muchísimo, ¿no? Como decir, ok, un grande, una chocolatería súper grande, mundial, o sea, me regala papel manteca, es como que, wow, o sea, qué amable. Eso me transmitió muchísimo sobre su mensaje también. Y justamente me hizo recordar el tema de la historia, ¿no? De las pastillas, Sí, pues. cubiertas en chocolate para que el niño lo pueda comer. Fue como que muy genial. Wow. Y ya cuando terminé el viaje de Bélgica, bueno, el siguiente destino fue París. Entonces ahí también, en París se come muchísimo chocolate, pude vender el producto súper bien. Y ya llegó el último destino, que era Barcelona. Ajá. Entonces ahí en Barcelona estalló la bomba por el tema del COVID que recién estaba empezando y ahí digamos de que tuve que cambiar el plan, ¿no? Yo tenía pensado quedarme más tiempo en Europa para seguir vendiendo y volver a Perú, pero ya vi en las noticias de que estaban cerrando fronteras y todo eso, entonces tuve que adelantar mi vuelo. Entonces ahí fue que la aventura, exploración culinaria, chocolatera en Europa, pues tuvo Terminó. que acabar. Exacto. ¿Volverá algún día? Yo espero que sí, es una de mis ideas, ir a un lugar específico y hacer bombones, o bueno, en este caso Claro. chocotejas, con los insumos de ahí y darle a las personas que estén. Claro, si bien es cierto, ahorita ya eres un empresario, Renacer ya es una cosa gigante, siempre es bueno como volver a esos lugares que nos dieron la mano y que nos enseñaron a tocar suelo, ¿no? Pues sí, o sea, más que empresario, yo sigo siendo Renato Gordillo, Ajá. sigo siendo un ser humano con errores, que aprende bastante, que tiene los pies sobre la tierra y lo más importante, creo que nunca debo dejar la sencillez, la humildad y sobre todo ver la vida con amor y con optimismo. Creo que eso siempre tiene que prevalecer en mí. Renacer, si bien es cierto, está creciendo mucho, podemos seguir creciendo más de manera progresiva, experimental, como me gusta llamarlo, porque para mí esto nació como un experimento y seguimos experimentando muchísimo sobre nuestros errores, que de los errores nacen cosas nuevas, técnicas nuevas y aprendizajes nuevos. Entonces, sentía, volviendo al tema de cuando volví a Lima, sentía que mis planes habían truncado. O sea, Claro. cuando llegué a Lima dije, ok, voy a esperar 2 semanas, pero ya no fueron 2 semanas, fue más tiempo. Entonces dije, ok, ¿qué hago? O sea, yo ya estaba a punto de lanzar esto, pero ya no sabía cómo, porque todo esto que pasaba, la coyuntura actual me hacía saber que los tiempos eran inciertos y no sabías cómo la gente iba a reaccionar
Y ahí fue como que un momento de, ¿cómo decirlo? Un momento de reflexión, un momento de meditación conmigo mismo, de decir, ¿qué hago? Wow, y mira. Y ahí fue que nació el tema de, ok, estoy un mes en mi casa, en confinamiento, ¿por qué no darle una experiencia a la gente que ahorita está un poco triste, está un poco preocupada por lo que está pasando? ¿Por qué no darle una experiencia de amor? ¿Por qué no ofrecerle una dosis de felicidad? Claro. Y justamente las chocotejas tienen forma de píldoras. Ajá. Y ya con todo lo aprendido, pues empecé a hablar por medio de ella. Ya no necesitaba papel platino para envolverlas como las chocotejas normales, sino ahora yo mismo pintaba las chocotejas manualmente y el diseño hablaba mucho de lo que había dentro y todo en conjunto es como una especie de canción. La letra, la melodía, la composición musical y todo eso daba la experiencia de Renacer. Entonces ahí nació esta idea, ¿no? Renacer como marca, renacer como persona, que invitar a la gente, ¿no? Que uno renazca todos los días desde el amor, y esa dosis de felicidad hacía que la gente pues mire el horizonte con optimismo. Pese a que los tiempos eran inciertos, pues dábamos ese granito de arena para que la gente pudiera estar, aunque sea un momento, en tiempo presente, Feliz. disfrutando el producto. Porque aparte es una experiencia abrir tu producto, abrir la cajita, hacer el unboxing, la frase. Entonces eso, quieras o no, saca a todos de la coyuntura normal y ¡pum! O sea, te convertiste en un héroe anónimo. Bueno, o sea, al principio empecé solo, pero ya poco a poco, como la gente se iba enterando un poco del producto, pues necesitaba gente. Ya son los Avengers. Ahí sí, Ya los Power Rangers. Ahí pude llamar a mis Power Rangers para que me ayuden, y ahora somos bastantes personas que están detrás de Renacer. Y sí, es un gran apoyo, porque muchas veces pasaba en Renatejas, en el anterior emprendimiento, que yo estaba solo. Yo hacía el delivery, el marketing, la publicidad y terminaba muerto. Obvio. Pero ahora que tengo más personas apoyando es muchísimo mejor. Hay una persona que se encarga de las notitas que van en la experiencia. Ajá. Cada semana cambiamos de notita, o a veces si quieres una nota personalizada para alguna fecha especial te la hacemos, todo es manual. Tenemos gente en producción que se encarga de hacer el tema de las chocotejas, gente de delivery, gente de logística, gente de las reservas. O sea, ya poco a poco se va creando un grupo, un equipo, una familia. Ya es una empresa. Es una microempresa. Claro, es una empresa. No, tú eres pucha, yo te digo algo, hermano. Tu talento te hace grande, pero tu humildad te va a hacer eterno. Y si tú te mueras, ya dejaste algo marcado, y eso es por eso que yo dije, yo no puedo irme del mundo sin dejar una entrevista con Renato. Entonces, por eso estás acá, y por eso yo no sabía cómo decirte cuando se nos borró la otra entrevista. Dije, yo quiero que Renato esté en mi podcast y que sea uno de los primeros. Porque, o sea, tu historia, o sea, si la energía se pudiera sentir desde estos aparatos, la gente sentiría tu vibra y realmente, o sea, es brutal. Y hablando de vibra, ¿cómo es tu conexión con Dios? Creo que Dios está dentro de uno mismo. Dios está en la naturaleza. Dios está presente en todo lo que conlleve al camino más importante para mí, que es el camino del amor. Hay muchas religiones, pero creo que si conectamos todas, si todas conllevan al propósito, que es el amor, dar amor, compartir amor, transmitir amor, creo que eso para mí vendría a ser Dios, ¿no? El amor. Increíble, realmente lo estás haciendo y se nota en tu trabajo. Te quiero hacer últimas 2 preguntas. La primera es, si mañana tienes tu última cena y tienes que escoger a 3 personajes célebres, también tal vez que ya estén muertos, ¿a quién escogerías? Wow, esa es una pregunta muy curiosa. Personajes célebres. Yo necesito conocer a esta persona. Me encantaría conocer a mi yo de niño. Ajá. Me encantaría conocer a mi yo de niño y hablar con él. Y me encantaría conocer a mi yo de adulto. Ok, tienes acá a tu yo de niño, a tu yo de adulto, y falta otra. ¿Quién pones? Me encantaría conocer a
a una persona que nunca pude conocer, que era el hermano de mi madre, que falleció, y me contaron de que esa persona falleció porque creo que tuvo una complicación con una enfermedad y le tuvieron que amputar las piernas. Esa persona falleció muy joven y todos los familiares de mi mamá me dicen, tú te pareces mucho a esta persona y haces todo lo que él no pudo hacer por la complicación que no tuvo piernas, ¿no? Yo camino, yo exploro, yo corro, monto bicicleta, me encanta, y él no pudo hacer eso, ¿no? Entonces a mí me encantaría poder conocerlo y hablar con él y decirle, ok, estoy haciendo todo lo que no pudiste hacer y lo hago por ti con mucho cariño, ¿no? Por eso siento que todo esto de renacer tiene mucha conexión con eso, ¿no? Un renacimiento, una reencarnación que es como lo posterior a la vida misma, ¿no? O sea, siento que esta vida es una de las tantas que vamos a vivir. Increíble. Ahora, ya teniéndolos ahí, tú de niño, tú de adulto, y a tu tío, tienes una pregunta para los tres. ¿Qué les preguntarías? Una. A mi yo de niño le preguntaría... a ver, ¿qué le podría preguntar a mi yo de niño? Eso es una buena acotación. Le preguntaría... Empecemos con mi yo con mi yo de adulto. Dale. A mi yo de adulto le diría, ¿estás feliz con todo lo que has hecho? A mi yo de adulto. A mi tío le preguntaría lo mismo. ¿Estás feliz con todo lo que he hecho? Sí. Y a mi yo de niño le preguntaría, ¿cómo haces para brillar tanto? Wow. Yo creo que tu yo de niño sigue ahí contigo, ¿eh? Ahí está, yo lo veo. Porque para hacer las cosas que tú haces, un adulto racional no puede. O sea, no puede. Yo te digo, o sea, yo veo lo que tú haces y eso lo hace un niño. Un niño. Siento muchas veces que mi yo de niño vendría a ser mi yo del tiempo presente. Claro. Por más años que pasen y por más edad que uno vaya teniendo, el niño interior nunca debe morir. O sea, el niño interior siempre tiene que estar ahí, tiene que estar presente. Esa es tu parte exploradora, tu parte juguetona, tu parte curiosa, tu parte inocente. Entonces eso es algo que siempre tiene que estar presente. Uno tiene que cuidar muchísimo esa parte. Si dejas que el niño interior se muera, pues serías una amargada. Mueres, o sea, mueres. Realmente se muere el niño interior, uno se muere en vida. Exacto. Wow. Oye, ya por aquí la producción nos está diciendo, Juanpa, el tiempo. Tengo última pregunta. Aquí entre nos, Renato Gordillo. ¿Cuál es tu secreto para la plenitud, para tu felicidad, para vivir la vida bien? Yo creo que no hay un secreto, pero sí hay dos cosas que siempre trato de hacer. Una es hacer lo que uno siente, sin importar lo que diga el resto. Nadie puede imponerte qué hacer, solamente tú, y eso van a hacer desde adentro. Y lo otro sería hacer las cosas con amor. Siento que el amor es el ingrediente clave. La vida es como una receta. Y el ingrediente clave que va a hacer que tu plato sea rico y delicioso, o bueno, que tu vida sea rica y deliciosa, va a ser el amor. No es un ingrediente tangible, sino es algo que se siente. Aquí estamos encuadrados. Bueno, chicos, tuvimos otro problema logístico. Aquí los que nos ven desde YouTube, se nos apagó la cámara. Quiero agradecerte, hermano, aprovechando que estamos aquí, por venir, por tu sabiduría y Gracias a ti. nada, hablando de tus proyectos, vas a sacar una línea nueva, Inspirar la Montaña, cuéntanos de eso. Ah, sí. Renacer Chocolatier va sacando menús diferentes de acuerdo a la festividad o a lo que nosotros queramos transmitir. Así que para julio estamos lanzando una línea de edición limitada para hacer homenaje al Perú y a sus montañas. Entonces esta línea se llama Montañas y habla muchísimo sobre las montañas más representativas para mí del Perú y cuenta una historia en cada una de ellas. Increíble, chicos. Nada, les dejo aquí en pantalla las fotos de las chicoteras para que lo vean y nada, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
Pueden encontrarnos en Instagram como Renacer Chocolatier. Sí, @Renacer Chocolatier. Y ahí pueden hacer sus reservas, les damos información y todo lo demás para que estén enterados de lo que vamos haciendo. Listo, hermanito. Gracias por todo y nada. Una próxima Gracias. nos vemos.